enseñanza doctrinal. Estamos hablando acerca de el primer punto doctrinal, que es la personalidad de Dios. Nosotros los creyentes, hermanos, creemos en la personalidad de Dios. Creemos en la existencia de Dios. Amén. Creemos en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Pero hermanos, en el capítulo 24, verso 15 del libro de Josué, hermanos, abra usted su Biblia, Josué capítulo 24. Vamos a iniciar con este verso que se encuentra en Josué capítulo 24. Y quiero que leamos, hermanos, en este versículo. En este versículo de la palabra del Señor, el primer verso, la primera parte de este versículo. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Fíjense, ahí, hermanos, vamos a iniciar en ese desafío. Josué le dice al pueblo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a qué Dios vas a servir. ¿A qué Dios vas a servir? Pero el ser humano, hermanos, nosotros los seres humanos traemos adherido al alma, escúcheme bien, innato, adherido, pegado al alma, el deseo de creer en un Dios. El ser humano desde que nace trae el deseo de creer en un Dios, al Dios que sea, pero que le pongan enfrente un Dios. Y es por eso la necesidad, hermanos, de nosotros de saber a qué Dios servimos. Porque en esta vida, hermanos, nosotros sabemos que existen muchos dioses. Amén, muchos dioses. Sí. Nosotros los cristianos creemos en un Dios verdadero. Pero las diferentes culturas, las diferentes naciones creen en otros dioses. Entonces nosotros necesitamos saber su naturaleza de nuestro Dios, sus atributos de nuestro Dios. Necesitamos conocer al Dios que servimos. Lo leímos al principio, hermanos, en la tercera clase antes de esta, cuando el apóstol Pablo se encontraba en Atenas, capítulo 17, libro de los Hechos. Se encontraba el apóstol en Atenas y los atenienses tenían ahí muchos altares. Muchos altares tenían los atenienses, y entre ellos, dice, tenían un altar que decía: al Dios no conocido. ¿Sí? Al Dios no conocido. Entonces, hermanos, ellos ignoraban la naturaleza de ese Dios. ¿Sí? Nosotros, hermanos, cuando leemos el libro de Josué, vemos que Josué dice: si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis, escogeos hoy a quién vamos, a qué Dios quiere servir, ¿no? Pero, hermanos, al Dios que se nos presenta a través de la Biblia, que está escrito en las Santas Escrituras y que nos dice en San Juan 4:24, en el diálogo que Dios tiene, que Jesucristo tiene con la mujer samaritana, Jesucristo le revela a aquella mujer samaritana y le dice: Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu, le dice a la mujer samaritana.
Yo te presento a un Dios que es espíritu. Yo te presento a un Dios que no se ve, le dice Jesucristo. Yo te presento a un Dios que no se puede tocar. Yo te presento a un Dios, ¿qué más puede ser? Que no se puede ver. A un Dios que no tiene cuerpo. A un Dios que no puedes tocar. Y como Dios es espíritu, hermanos, y como Dios es espíritu y no tiene cuerpo, entonces ese espíritu no se puede limitar a un molde, porque no tiene cuerpo. Nosotros somos seres espirituales. Usted y yo nos movemos en dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Nosotros los seres humanos tenemos esa bendición. Nos movemos en el mundo espiritual y en el mundo físico. Nosotros tenemos un espíritu. Y el espíritu que hay dentro de nosotros se limita a nuestro cuerpo. Pero Dios, siendo espíritu incorpóreo, Él no se limita al espacio, no se limita al tiempo. ¿Sí? Nosotros nos limitamos a un tiempo, nosotros envejecemos, pero es nuestro cuerpo, no es nuestro espíritu. Dios no envejece porque Dios no se limita al tiempo ni a las edades. Dios es espíritu. Y entonces, conociendo a ese Dios, nosotros tenemos que ir descubriendo cuáles son sus atributos, ¿sí? Porque ya vimos hace 8 días que Dios posee las cualidades propias de una persona. Lo vimos hace 8 días, que el Dios a quien nosotros adoramos tiene pensamiento, tiene sentimiento, tiene voluntad, y que pensó cuando hizo al hombre, pensó cuando vino a dar su vida por nosotros en el Calvario. Él pensó en rescatar al hombre. Él tiene pensamiento. Y Él sintió en su corazón la tristeza de ver a la humanidad descarriarse, desviarse tras otros deseos. Porque los seres humanos nos desviamos tras diferentes cosas que nos distraen. Eso lo vamos a ver por la tarde. Por la tarde vamos a tener un sermón muy bonito, también basado en el mismo texto, pero que nos va a enfocar de manera diferente la enseñanza. Hoy hablemos acerca de Dios, de ese Dios que se entristece cuando nosotros también tomamos decisiones equivocadas. Un Dios que piensa, siente, pero que además tiene una voluntad para nosotros. Y la voluntad de Dios para nosotros es que nos vaya bien. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Para todos nosotros la voluntad de Dios es que nos vaya bien, que estemos bien, que tengamos éxito, que seamos prosperados. Esa es la voluntad de Dios. Él dice en el libro del profeta Jeremías, me parece, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal. Amén. Y luego entonces, ¿por qué nos va mal? Ese es otro tema. Pero hoy estamos hablando de pensamiento, sentimiento y voluntad de Dios. Y entonces, ese Dios que tiene pensamiento, sentimiento y voluntad posee atributos. Atributos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los atributos? Son cualidades o son perfecciones divinas que pertenecen solamente a la naturaleza de Dios. Esos atributos, hermanos, de Dios son inalterables. Los atributos de Dios son inalterables. Usted ha escuchado siempre por ahí que Dios es amor. ¿Cuántos han escuchado que Dios es amor? Y el ser humano se porta mal, se porta rebelde, nos portamos
desobedecemos a Dios y le fallamos una vez y le prometemos no fallarle y le volvemos a fallar otra vez y así nos las llevamos. Y por eso Dios deja de ser un Dios de amor. ¿Deja a Dios de ser un Dios de amor? No, Dios sigue siendo un Dios de amor. A pesar de que nosotros le fallemos una vez, le fallemos 2 veces, no así con el ser humano. No así con el ser humano. Que el ser humano posee cualidades, pero que sus cualidades sí son alterables. Porque yo puedo estar orgulloso de que yo tengo mucho amor en mi corazón y que amo mucho a mis hijos o a mis hijas o a mi esposa. Pero si en algún momento si llegara a portar mal e insistiera en su conducta mal ese hijo o esa hija, ese amor del padre como que cambia, ¿no? Como que dice, no, ya no, le di mi amor, mi cariño y mira, no, ya no. Como que se va deteriorando el amor de padre o el amor de matrimonio hacia la esposa, hacia el esposo. La esposa ama a su esposo, tiene un amor profundo, grande por su esposo, pero ya le falló una vez, ya le falló 2 veces, ya le falló 3, ya no lo ama. ¿Se da cuenta? Que las cualidades en nosotros sí son alterables, de acuerdo a las condiciones. Pero Dios no, Dios nos ama. Y por eso dice el profeta Malaquías, no, el profeta Ezequiel, porque Jehová nuestro Dios no cambia. Porque Jehová nuestro Dios no cambia, Israel, por eso no habéis sido consumidos, le dice. Porque Jehová nuestro Dios no cambia. Por eso entonces los atributos de Dios inalterables, ¿sí?, también son atributos que no se pueden compartir. La teología dice son atributos inalienables, que no se pueden ceder, que no se pueden enajenar, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos gozar de ese atributo de Dios, porque son inalienables. No se pueden, no los podemos nosotros tener. Pertenecen única y exclusivamente a Dios. ¿Sí? Hay atributos que pertenecen única y exclusivamente a Dios. No pueden ser poseídos por nadie más. ¿Sí? Porque aquí entra lo complicado. Dios es un Dios de amor. Y dice el apóstol Pablo que también es un Dios de justicia. Pero cuando su justicia actúa, su amor también actúa. ¿Cómo puede un Dios justo, un Dios que está dando juicio, actuar con amor en el juicio? Por eso el profeta Habacuc habla y dice, en tu ira, en la ira, ¿qué dice? ¿Alguien lo ha leído alguna vez? En la ira, acuérdate de tu misericordia. O sea, los atributos de Dios se manifiestan sincronizados, todos los atributos de Dios. Vayamos a un ejemplo práctico. Vamos al principio de los tiempos según la Biblia. Libro de Génesis, y vamos a ver en el capítulo 1, 2, 3 y 4, vamos a ver ahí la creación del hombre y de la mujer. Y ahí se manifestó el amor de Dios. Dios amó tanto al hombre y a la mujer que le hizo un paraíso. Se dice que aquel rey de Babilonia amó tanto a su esposa
que le mandó a hacer un jardín de 11 hectáreas. Por eso la leyenda de los jardines colgantes de Babilonia. 11 hectáreas el jardín que le mandó a hacer a su esposa, porque la amó mucho. Dios amó tanto al hombre y a la mujer que le mandó a hacer un huerto, un paraíso, el paraíso del Edén. Y ahí en medio de ellos puso a Adán y puso a Eva. Y les puso de todo fruto. Y les puso de todo animal. Y les puso el mejor clima del mundo. Ahí para que pudieran, y tenían la mejor compañía, Dios. Hablaban y Dios los escuchaba. Dios los amó, se manifestó el atributo del amor. Tenían una sola responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad que ellos tenían en el huerto? ¿Se acuerda? Ellos tenían una responsabilidad. De todo árbol que está en el huerto podrás comer, pero del árbol que está, del fruto del árbol que está en el centro del huerto no comerás, porque el día que de él comas, de cierto, morirás. Oiga, pero Dios los amaba. ¿Cómo que morirás? Si Dios me ama, Dios lo ama a usted, ¿cómo es que tenemos todavía la sentencia de morir? Este es el ejemplo práctico. Dios le puso el paraíso. Vive, disfruta de este paraíso. Menos no puedes desobedecer, no puedes extender tu mano en el fruto de este árbol. Porque el día que comas de ese fruto, se te acabó, vas a morir. Y yo creo que al igual que nosotros sabemos que Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios los ama? ¿Cuántos han probado el amor de Dios por décadas? 10 años, 20 años, 30 años. Yo he sido partícipe de esa bendición del amor de Dios por décadas, desde que yo era un chamaco, ¿no? Desde ahí el amor de Dios está ahí y nos ha guardado, y la vida que hoy vivimos, hermanos, es una vida regalada. Es el pilón de lo que estamos viviendo, porque Dios nos ama. Hace ya algunos años que ya no estuviéramos, ya el huesito estuviera hecho polvo ya en la sepultura, pero Dios nos ama y nos sigue dando vida. Dios ama a usted y le sigue dando vida. Dios le ama a usted. Por eso aquel accidente, por eso aquella enfermedad, por eso aquella crisis que usted tuvo que pasar, por eso aquella situación difícil que usted pasó cuando viajó, cuando fue, cuando estuvo expuesto a peligro, y Dios le guardó. Y han pasado los años y hoy vemos por el retrovisor de la vida que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros, no podemos decir otra cosa. No es nuestra destreza, no son nuestras capacidades, es Dios quien ha sido bueno con nosotros. Bueno, pero tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad que ahora nosotros tenemos se asemeja a la responsabilidad que tenía el primer matrimonio en el huerto del Edén. Aquel matrimonio le dijo: de todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en el centro del huerto no comerás. Y adivinen qué. Adivinen qué. Era un fruto, ¿lo han leído? Era un fruto codiciable. Era un fruto delicioso a la vista. Era un fruto que hacía tragar saliva. Así dice la Biblia, parafraseando, porque la Biblia dice que era delicioso, que era atractivo. O sea, era algo que se veía muy rico. Ya Eva y Adán tenían para comer 5,000 frutos distintos, pues. 5,000 frutos distintos tenían para comer en ese huerto, pero había un fruto que no podían comer. Uno. Y es ahí donde nace la curiosidad.
El ser humano le nace la curiosidad y dice, ¿y qué se sentirá? ¿Y a qué sabrá? Pero sabes que no debes hacerlo. Estás consciente que no debes hacerlo, pero ¿cuál será la experiencia? ¿Sí? ¿Cuál será la experiencia? Por eso Yosmar Flores canta en una de las alabanzas que él canta, ¿no? Acerca de lo que él vivió, ¿no? Que a él le decían que se echaba uno a volar, que se echaba uno a volar con ese polvo blanco, se echaba uno a volar. Hay algunos que pagan viajes especiales cuando es la feria de los hongos ahí en San José del Pacífico, porque dicen que ven las casas que caminan, porque dicen que ven que las casas vuelan, porque ven que la gente, no sé qué cosa ven en la gente, y van y se comen ese hongo. Lo que no debes hacer, Dios le dice, esto tú no lo debes comer. Hoy Dios nos dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no quiere creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice San Juan 3:36. Ahora tenemos la responsabilidad de creer en Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro deber, creer en Cristo, nada más, creer en Cristo, para tener vida eterna. Pero el que rehúsa, dice, el que esconde la mano, el que dice, no, el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿a qué ejemplo práctico iba yo? A que nosotros dimensionáramos el amor que Dios le tuvo a esa pareja, en hacerle todo aquel paraíso, dimensionáramos el amor. Pero aún Dios, amándole tanto, le puso un límite. Le dijo, el día que tú comas, ¿qué significa eso? Desobedecer. El día que tú desobedezcas, el día que tú hagas lo que te dije que no hicieras, ese día morirás. Oiga, pero Dios me ama, ¿cómo voy a morir? Por ahí hay algunos que piensan en la actualidad y dicen, si Dios nos ama, ¿cómo nos va a mandar al infierno? Bueno, Dios nos dice, el que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida. No necesitas ir al infierno, necesitas creer en Cristo para salvación. Amén. Pero si el ser humano desobedece y sigue en su pecado y sigue en su maldad y sigue haciendo lo que sabe que no debe hacer. Amén. Porque todos nosotros sabemos lo que debemos hacer y lo que no. Tengamos la Biblia enfrente o no la tengamos, los seres humanos sabemos lo que podemos hacer y lo que no. Eso es la realidad. ¿Por qué? Le voy a explicar, porque la teología nos enseña que Dios escribió la ley moral. En nuestra mente y en nuestro corazón tenemos escrita la ley moral. Conozcamos o no Biblia, tenemos ley moral. Por eso la Biblia dice que algunos serán juzgados, ¿sí?, simplemente por sus obras. Nunca se congregaron, nunca fueron, nunca leyeron una Biblia, serán juzgados por su conciencia. Esa es la ley moral, la conciencia. Por eso el apóstol Pablo dice, si tu conciencia te reprende, si tu conciencia te dice no lo hagas, mayor es Dios que tu conciencia. Amén. Tenemos la ley moral aquí escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso el nene, cuando ya lleva 2 años, 3 años, le enseñan la inyección y le dice, ¿quieres? No. ¿Verdad? Sabe lo que le conviene y sabe lo que no.
sabe lo que le conviene y sabe lo que no. Esa es una reacción del niño, porque hay algo escrito en su mente y su corazón que le da la capacidad de distinguir lo que le conviene y lo que no. Entonces, aquellos hombres, aquel Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Amén. Allá atrás, ¿qué dije allá atrás? Amén. ¿Sí están aquí? Ay, Joab, pon atención, hijo. Sí, desobedecieron a Dios, pero conocían que Dios era un Dios de amor. ¿Qué hizo Dios? ¿Dios los amó o no los amó? Si Dios los amó tanto que se fue a buscarlos y les dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Dios sabía que habían desobedecido o no? Dios sabía que habían desobedecido, así como nosotros. Dios sabe lo que nosotros traemos en el corazón y en la mente, y si desobedecimos, Dios nos conoce, porque dice el Salmo 139, verso 1, que Dios conoce lo que hay en nuestra mente. Aún no está la palabra en vuestra boca, Dios lo sabe todo, dice. Dios nos conoce y Dios sabe dónde anduvimos ayer, dónde anduvimos temprano, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, dice Proverbios 15:3, viendo los buenos y los malos. Y dice el profeta: porque no hay escondrijo en la tierra que yo no lo vea, dice el profeta. Dios nos conoce a la perfección, mejor que nosotros a nosotros mismos. Amén. Con decirle que dice la palabra del Señor que los cabellos de nuestra cabeza los tiene en su inventario. Él conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Está en el inventario de Dios. Fulano de tal, le di tantos cabellos, es lacio, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, fíjense, desobedecieron. Dios echó a buscarlos, y cuando sale le dice Dios: ¿por qué te escondiste? ¿Por qué se esconden? Es que tuvimos miedo. Y entonces le dijo Dios: han comido del fruto que yo les dije que no comieran. Dios estaba próximo a hacer una justicia, a llevarlos a juicio. Pero entonces Dios vio que ellos venían cubiertos, sus partes sexuales, con hojas de higueras, dice la palabra. Porque eso es lo primero que ellos hicieron. Se taparon, porque habían perdido el don concreado de la inocencia. Ellos ya no eran inocentes, habían perdido ese don de la inocencia. Amén. Por eso los niños pequeños, cuando los vemos, corren sin ropita, no pasa nada. Pero que ya tengan 6 años, se esconden. Ya no. Hay una etapa de inocencia. Ellos eran inocentes, y entonces Dios los vio y mató animales y los cubrió con piel de ovejas, dice la Escritura. ¿Los amó Dios todavía? Sí. El amor de Dios. Entonces ellos quizás vieron y dijeron: ya le hicimos, Dios nos sigue amando, mira, nos está haciendo ropas. No, les hizo ropas, les señaló el camino, los llamó a juicio y le dijo al hombre: por cuanto, bueno, ahí tenemos el juicio, ¿no? No obedeciste, por cuanto no me cumpliste lo que te ordené, de aquí en adelante, con el sudor de tu frente, comerás el pan de todos los días. Vas a cultivar la tierra, y la tierra te va a producir espinos y cardos. ¿Necesitaba Adán cultivar la tierra? No, solo necesitaba ir y cortar la fruta. Ir y cortar la fruta. No necesitaba cultivar nada.
Ahora Dios le dice, tú desobedeciste, viene un castigo. De aquí en adelante tú vas a cultivar la tierra y la tierra no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar espinos. Con el sudor de tu frente. Amén. ¿Cuántos han experimentado eso? El sudor de la frente. ¿Hasta cuándo? Le dice Dios. Hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado, le dice Adán. Esas son las consecuencias del pecado original que se le llama. Y a la mujer la llama y le dice, por cuanto tú desobedeciste y le diste de comer a tu marido. ¿Cuál fue la sentencia? Con dolor darás a luz tus hijos. Te vas a enojar contra tu marido, le dice, parafraseo esa parte. Te vas a molestar con tu marido. Pero con todo, a ti te será su deseo, le dice al hombre, y tú te enseñorearás de ella. Aunque se enoje contigo, después de unos días te va a andar buscando. Aunque te diga, jamás vuelvo a tener otro hijo porque duele mucho, después de unos años va a querer tener otro hijo. Parafraseo lo que Dios le dijo, así. Aunque aquel hombre es machista y feo y rebelde y la malmira a veces y a veces la humilla, porque hay quienes son así, y no le comparte de su panqué ni de su empanada, si no es malo. Llega el momento que le expresa su cariño. Y gracias a Dios por su palabra, ahora en este siglo XXI las cosas han cambiado, pero de aquí para atrás las mujeres sufrieron una humillación muy fea, ¿no? Había mucho machismo, había mucha maldad, y gracias a Dios ahora por la palabra las generaciones han ido cambiando, por las escuelas, han ido cambiando las generaciones, pero esto era algo muy duro, y esto le dijo a la mujer, esto vas a sufrir, con dolor darás a luz tus hijos. Y esto es algo, hermanos varones, que usted nunca lo va a experimentar, que yo nunca lo vamos a experimentar. La mujer tiene dos cosas, sufre dos cosas que los hombres nunca lo van a experimentar. Uno es el dar a luz y el otro es la lactancia. Y nunca las vamos a entender. Son situaciones que le suceden solo a la mujer. Y Dios le dice, esto va a pasar contigo. Y entonces llama a aquel agente del mal que provocó aquello a la serpiente y le dice, tú te vas a arrastrar sobre tu pecho y vas a comer polvo. Sí. Y se voltea y le dice a la mujer, Génesis 3:15, le dice a la mujer, y pondré enemistad entre ti, le dice a la mujer. Le dice la serpiente, entre ti y entre la simiente suya, le dice la mujer. Ella te va a herir a ti en la cabeza, le dice a la serpiente, y tú le vas a herir a ella en el calcañal. Por eso nada más vemos una culebra, ¿qué cosa buscamos? ¿Para darle dónde? A la cabeza. Ahí está Génesis 3:15. Ella te va a herir en la cabeza, le dice. No le buscamos cola para darle, no, cabeza. Y así está su cabecita y nosotros agarramos una piedrísima así. ¡Pah! Y no contentos, ya se le salieron hasta las muelas y le vamos otro. Ella te da en la cabeza, es decir, tú le vas a herir en el calcañal. ¿Por qué puso Dios enemistad entre la mujer y la serpiente? Porque fue esa amistad la que hizo que desobedecieran. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado con nuestras amistades. Y entonces le dice, nos expulsa a Dios del huerto, pone ahí una espada aguda, dice, de fuego revolviéndose, y los expulsa del huerto.
Dios los amó, Dios los seguía amando. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios seguía amando a esa pareja o no? Dios los seguía amando, pero Dios es justo y Dios tiene que hacer justicia. Obró el atributo del amor, obró el atributo de la justicia, la misericordia, y los sacó y los echó fuera. Porque el amor de Dios nos perdona. Escuche bien, de todo lo que nosotros hagamos, de todas las decisiones que nosotros hagamos, tengamos, escuche bien, el amor de Dios nos perdona, pero su justicia recae sobre nosotros para darnos el pago según nuestras obras. Y las cicatrices de nuestra desobediencia o las consecuencias de nuestra desobediencia las cargaremos por el resto de nuestros días. Así como cargó Adán y Eva las consecuencias de su desobediencia. Amén. Por eso lo mejor es tomar buenas decisiones. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza porque ya veo que algunos, a pesar de que el clima está bueno, ya se quieren dormir. Amén. Vamos a cantar una preciosa alabanza para seguir glorificando al Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir, dice, eres tú, mi Jesús. Está en la página 257, el himno 47. Eres todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Que Él sea la única razón de nuestra adoración, hermanos. Así que, hermanos, considerando, hermanos, este ejemplo práctico, nosotros podemos ver que Dios, en su justicia, en su amor, en su misericordia, obra de manera inalterable. Inalterable. No es alterado sus atributos porque se trata de fulano, porque se trata de sultano. No. Él obra igual.
¿sí? Entre los atributos de Dios existe una unidad gloriosa, ¿sí? Entonces, aquí cuando vamos a entrar, hermanos, el próximo domingo vamos a entrar a considerar los primeros 3 atributos que pertenecen a la naturaleza de Dios. Lo vamos a ver en un solo domingo porque son 18 atributos. En 8 días vamos a ver los primeros 3 atributos naturales de Dios, que es omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Esos 3 atributos los vamos a ver en 8 días, ¿sí? Porque los atributos de Dios se dividen en atributos naturales y morales, ¿sí? Son las perfecciones de Dios. Son las perfecciones de Dios, hermanos, a través de las cuales Él se consagra para alcanzar un propósito. Él se consagra a alcanzar un fin. ¿Qué quiero decirles? De que nuestro Dios no es un Dios que improvisa. Nuestro Dios no es un Dios que improvisa. Cuando Dios quiere hacer algo, Él ya lo tiene provisto, ¿sí? Desde el principio de los tiempos ya está provisto. Con decirle que usted y yo ya estábamos en la mente de Dios hace 2000 años. Con decirle que usted y yo fuimos parte de la oración de Dios, que dice San Juan 17, Señor, no te pido solamente por esto, le dice al Padre, te pido también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Y esto lo vamos a ver en un atributo de Dios, ¿sí? Por esa razón, amados hermanos, nosotros debemos sostener que en Dios, que en la naturaleza de Dios, que en la existencia del ser divino, fíjese bien lo que le voy a decir, nosotros como iglesia cristiana evangélica Emanuel sostenemos que en la naturaleza del ser divino existen 3 personas distintas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, los cuales son consubstanciales, coeternos y coiguales. Es decir, en otras palabras, nosotros creemos en la existencia de la Trinidad. De la Trinidad, en la unicidad del ser. Creemos en un solo Dios, trino. Y aquí es donde se complica el asunto. ¿Cómo creer en un solo Dios que son 3 personas distintas? Bueno, San Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Entendieron? Nada. ¿No? 3 en 1. Sí. Pero en el San Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo aclara y dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos bien en claro que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dice aquí el Señor Jesucristo hablando en San Juan 14, les voy a citar algunos versículos. Iniciamos con el verso 6 de San Juan 14. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí. Si fuera el mismo Jesucristo y el Padre, ¿cómo podría decir nadie viene al Padre sino por mí? Sin embargo, ahí habla de 2 personas. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo. ¿Sí? Entonces más adelante Felipe, en el verso
7 le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí se vuelve a complicar, porque son consubstanciales, son la misma sustancia, ¿sí? Son coeternos, son eternos, comparten esos atributos. Entonces, el Hijo es la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos 1. El Hijo es la imagen misma de su sustancia. Mas sin embargo, más adelante le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, le dice. Y ahí habla de dos personas distintas. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, dos personas distintas en la unidad del ser. Dios es uno. Hablamos de un solo Dios. Hablamos de un solo Dios en tres personas divinas. Un solo Dios, uno, en tres personas divinas. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, y yo rogaré al Padre. Y ahí viene la tercera persona. Dice Cristo está hablando, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Así que, hermanos, nosotros como congregación, como iglesia, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cada uno obrando en la humanidad en sus tiempos, ¿sí? Obrando en sus tiempos y obrando de acuerdo al orden o a las decisiones que hayan tomado en las relaciones internas de la Divina Trinidad, hermanos. Porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ahí vemos a Dios obrando. Pero ahí también empieza a dar la promesa de la venida de su Hijo para salvación de los seres humanos. Por eso el día jueves aquí leíamos el libro del profeta. ¿Qué profeta leíamos el día jueves aquí? ¿No? Miqueas, dice el hermano. ¿Qué día leímos los dos capítulos del profeta? De aquí a poco haré temblar los cimientos de la tierra, decían. ¿No era el que está antes de Miqueas? Es un libro que tiene 2 versículos nada más. O fue el jueves o fue el viernes que leí Ageo. El viernes fue Miqueas. Gracias, hermano. Entonces fue el jueves que leímos. Pero leímos ese libro del profeta Ageo. Sí, porque Ageo está antes de Zacarías, el libro que a nadie le gusta. Zacarías. Sí, nadie le gusta. Entonces hablamos de Ageo, y Ageo dice: de aquí a poco vendrá el deseado de las naciones. Y habla de la venida de Cristo. Ya Dios hablando a través de los profetas que vendría alguien deseado por todas las naciones.
Y así se empezó a preparar. Si usted lee, hermanos, todos los profetas menores, empezando de Oseas, que es Daniel, el último profeta mayor, Daniel, Oseas, empezando de Oseas, los 12 profetas menores, usted va a encontrar ahí que habla de la venida de alguien que va a ser deseado por las naciones. Y ese alguien es la segunda persona de la Divina Trinidad. Jesucristo. Jesucristo. Es el que habla Génesis 3:15 que les leí hace un momento, que dice: pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Quién hirió en la cabeza a la serpiente que es Satanás? ¿Quién lo hirió con la herida de muerte? Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Dónde hirió la serpiente Satanás a Cristo? En el carcañal, pensando matarle. Fue 3 días a la tumba, al tercer día se levantó. Pero Satanás no se va a levantar ya de la herida de muerte que Cristo le hizo. No se va a levantar. Entonces, desde ahí hablaba de la venida de su Hijo, Jesucristo, porque nuestro Dios no es un Dios improvisado. Nuestro Dios es un Dios eterno. Y sabe, vamos a hablar del atributo de la eternidad en estas enseñanzas. La eternidad es mirar con una sola mirada los 20 siglos que han pasado y los que vendrán, mirarlos así, completos. Él es eterno, para Él no hay tiempo ni espacio. Y por eso dice, porque 1000 años son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Amén. Por eso es que aquel hombre se atrevió a decirle, Señor, si $1,000,000 para ti es un pesito, Señor, dame un pesito. Y Dios le contestó, pues dame un minutito. 1000 años. Espérame un minutito y te voy a dar el pesito. Así que si usted ha estado esperando ese pesito que Dios le dé, Dios está dándole un minutito para que le toque a usted su turno. Siga esperando, ¿no? Entonces, gloria a Dios, ya se despertaron. Eso no era el tema, pero quería despertarles, ¿no? Entonces, hermanos, Dios es un Dios poderoso. La segunda persona de la Divina Trinidad fue anunciado por los profetas. Fue anunciado por los profetas. También el profeta Isaías dice, en lengua de tartamudos hablará el pueblo. ¿Qué es esto? La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando Cristo ascendió, cuando Cristo se fue, sí, habiéndose aparecido varios días, aquellas personas 40 días citó a sus discípulos al monte de Galilea, por ahí, y ascendió. Y a los 10 días que lo fueron irse, ellos seguían orando y clamando, y el Espíritu Santo descendió para estar con su iglesia, para despertar, para establecer la iglesia hasta el día de hoy. El que está con nosotros, dice la Biblia, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos da la disposición de venir, porque bien hoy pudimos haber tomado otras decisiones. Dice un siervo de Dios, dice que el hombre caído de la gracia carece de poder, carece de valor, carece de voluntad para venir a Cristo, a menos que el Espíritu Santo lo tome y lo traiga. De otra manera, el hombre no da un paso para venir a Dios. Por eso, hermanos, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Ya entramos ahí en materia de la Trinidad. En 8 días hablaremos de omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Y si nos da el tiempo hablaremos de eternidad. Hermanos, yo creo que es bueno que nosotros aprendamos
en qué creemos. Y dice Josué, termino con Josué de nuevo, y si mal os parece servir a Jehová, dice, escoge a quién Dios vas a servir. Pero tienes que estar decidido a quién le vas a servir. Tienes que estar decidido a quién le vas a servir. No puedes servir a dos señores, dice. No, no se puede. No se puede. No. Tenemos que tomar decisiones. Y yo creo que los de aquí estamos, ya escogimos a qué Dios servir, en qué Dios creer. Por la tarde hablaremos la segunda parte, el servicio, ¿sí? Y que Dios nos permita conocerle. Amén. Cada día más. Hay un canto que los jóvenes tocan, cantan, dice, quiero conocerte. ¿Sí? Quiero conocerte. Que el Señor nos permita conocerle cada día más. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este momento, por este tiempo que Dios nos ha permitido estar aquí, y saldremos a participar de los alimentos que ya fueron preparados, y en 1 hora volvemos, hermanos, al culto de la tarde. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Hay alguien aquí que quiera que oremos por usted de manera personal? ¿Hay alguien aquí que quiera una oración personal? Puede venir aquí al altar. Hemos improvisado un pequeño altar. Puede venir al altar. Si hay la necesidad de alguien, que oremos, que le pidamos al Señor por su vida. Si no lo hay, demos gracias a Dios por sus bondades. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno. En esta mañana nos has dado el privilegio de despertar y caminar hacia este lugar, Señor Jesucristo, decididos, confiando en ti, creyendo en ti, creyendo en tu palabra, creyendo en tu autoridad y en tu poder, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, oh Dios, por tu bendición, por tu palabra. Porque tú nos enseñas cada día que debemos amarte, que debemos conocerte, que debemos servirte con todo nuestro corazón. Oh Padre Celestial, yo te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de los que escuchan tu palabra, Señor, de los que la escucharán también, Señor, a través de las ondas radiales, Señor Jesucristo, a través de los medios visuales, Señor, las redes, Padre Santo, las redes sociales. Toma sus vidas, bendice sus vidas, donde quiera que estén, Señor, que estés tú obrando, que tu palabra gloriosa esté llevando sanidad, Señor Jesucristo, a los corazones. Que tu palabra poderosa esté llevando vida a los corazones, Señor. Yo te ruego en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, que tú estés obrando. Escucha la oración de ese varón, de esa mujer, de ese joven, de esa señorita. Si hay alguna petición especial, Señor, yo te ruego en esta hora que tú estés obrando con poder, que tú estés sanando esa vida, que tú estés limpiando ese corazón, que tú estés dando libertad en el nombre de Jesús. Estés dando libertad en el nombre de Jesús.
hagas libre al cautivo, de sanidad al enfermo. Liberte, Señor Jesucristo, al que se siente esclavo. En el nombre de Jesucristo, en tu nombre, Jesucristo, tú puedes obrar en cada vida, Señor. Gracias, oh Dios, por darnos esta bendición. Gracias, oh Dios, por darnos este privilegio. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí. Bendice la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendícelo, Señor. Y, Señor, despierta en cada corazón, Señor, el deseo por servirte, el amor por tu obra, Señor Jesucristo. Te lo pido, Dios, en el nombre precioso de Jesús, que es sobre todo nombre. Bendito eres, Señor. Bendito eres, oh Dios. Amén.